Buen día, jóvenes. Sean bienvenidos una vez más a la clase de matemáticas del noveno grado. Les saluda la profesora Dunia Guevara. El día de hoy, 16 de mayo, estaremos trabajando con el contenido que lleva por nombre criterio de semejanza ángulo-ángulo. Este había quedado como de tarea para que ustedes investigaran cuáles eran los criterios de semejanza en los triángulos. Entonces, el día de hoy estaremos trabajando con el criterio ángulo-ángulo. Para ello, se nos presenta esta actividad que nos dice, dado el triángulo de la figura, construya un triángulo DEF tal que DE va a ser igual a 2 veces lo que mide el segmento AB. El ángulo D va a ser igual al ángulo A. Y el ángulo E va a ser igual al ángulo B. Se nos pregunta entonces, ¿son semejantes el triángulo ABC, que es el que se nos muestra acá, y el triángulo DEF, que el triángulo DEF es el que vamos a construir? Entonces, quiero que noten, en este momento, quiero que noten que al momento de empezar a construir el triángulo, se nos presenta el triángulo del cual a partir de ese nosotros vamos a crear uno. Entonces el triángulo que nos está dando el problema es el triángulo ABC. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Pues para la construcción del triángulo DEF se llevan a cabo los siguientes pasos. El primero es que se traza el segmento de E de longitud DE igual 2 veces AB sobre la línea que está AB. Entonces, quiero que noten, este es el triángulo inicial. Lo que me está diciendo el problema es que voy a crear un triángulo con las características que el primer paso, el segmento de E sea 2 veces el segmento AB. Entonces aquí lo pueden notar ustedes que en cuestiones de medida de estos cuadros, de esos cuadrados, tomamos 3. Y si yo quiero un segmento, entonces que sea el doble o 2 veces 3, sería el doble de 3, que es 6. Entonces vean que el nuevo segmento que he trazado tiene 6 cuadrados de longitud y 3, es decir, que tiene el doble, ¿verdad? Ahora, el segundo paso es que se va a trazar una recta paralela a AC que pase por el punto D. ¿Y qué es una recta paralela a un segmento? Es aquella recta que contiene a este también es paralela a aquella, ¿verdad? Lo vamos a ver mejor en esta figura, ¿sí? Noten que vamos a hacer la recta DE que sea paralela al segmento AC, es decir, que van en la misma dirección, ¿verdad? Y al crear estas rectas paralelas, lo que nos surge es que los ángulos que se forman son congruentes o es el mismo. Miren, por ejemplo, acá mide 45 grados como este primero, el que es original del triángulo que nos han dado como base para construir este otro. Entonces noten que los ángulos miden lo mismo, ¿sí? Tienen la misma medida esos ángulos. Bien, entonces ahora continuamos con el siguiente paso, que el paso número 3 es que se trace una recta paralela a BC que pase por el punto E. Así el ángulo E va a ser igual al ángulo B. ¿Cómo lo muestro en esta otra figura? Miren, se traza una recta que sea paralela a BC, ¿sí?
BC es este segmento del triángulo y la nueva recta que yo voy a trazar va a tener que pasar por el punto E y va a ser paralela al segmento BC. Entonces noten que al trazar un segmento, una recta paralela al segmento BC, lo que se obtiene en este caso es el ángulo, un ángulo que es congruente o es igual al ángulo B, ¿sí? Entonces notamos que el ángulo B es igual que el ángulo E. Bien, ahora entonces continuamos que el último paso que se realiza es que se etiqueta con la letra F al punto donde se intersecan esas dos rectas, a las dos rectas que trazamos, ¿verdad? Vean que aquí en ese punto donde se interseca esta recta con esta otra, a ese punto le vamos a llamar F. Entonces ya hemos construido el triángulo DEF a partir de las condiciones que se nos dieron en un inicio. Bueno, entonces noten que del paso 2 y del paso 3 lo que obtuvimos es que el ángulo A es igual al ángulo D y que el ángulo E es igual al ángulo F. Además, nosotros sabemos que en un triángulo la suma de las medidas de los ángulos es 180. Entonces, el ángulo C va a ser igual al ángulo F. Para que lo comprendamos un poco mejor, lo que se acaba de resumir en esas palabras, pues lo voy a resumir aquí en esta figura. Miren. Lo que ahí me dice es que el ángulo A de los pasos 2 y 3, donde yo construí las rectas paralelas a estos dos segmentos del triángulo, obtuve que el ángulo D es igual que el ángulo A. Noten que miden 45 grados, en este caso, ¿verdad? Hablando así con números. El ángulo E me dice que el ángulo E es igual que el ángulo B, ¿sí? Del triángulo ABC, que estos son iguales. Entonces, ahora, por consecuencia, el ángulo C va a ser igual al ángulo F. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo lo sabemos? Si ahí no vemos medidas, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, lo voy a hacer aquí de forma numérica para que se pueda comprender. Bien. Si ustedes recuerdan, un dato importante es que la medida de los ángulos internos de un triángulo, es decir, si tomamos como base este pequeño, ABC, sabemos que si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso es igual a 180 grados. Eso sucede en todo triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros solamente conocemos dos, que es el ángulo A, que en este caso mide 45, y el ángulo B, que en este mide 63.43. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahorita? Para que ustedes puedan comprender de dónde es que sale que el ángulo C es igual al ángulo F. Yo voy a sumar ese 45 del triángulo ABC más 63.43, ¿sí? Punto 43. Y voy a realizar esa suma. Al sumarlo, noto que me da un total de 108.43 grados. Si yo sumo el ángulo A con el ángulo B. ¿Cuál es el siguiente paso entonces para conocer el ángulo C? Yo sé que si sumo ángulo A más ángulo B más ángulo C, eso es igual a 180 grados. Entonces voy a escribir 180.
Y a 180 yo le voy a restar la suma de los otros dos ángulos que ya conozco. Que en este caso, esa suma me dio igual a 108.43. Menos, entonces, 108.43. Al momento de realizar esta resta, jóvenes, tenemos que, como resultado, tengo que, si resto a 180, le resto 108.43, entonces significa que el ángulo C mide 71.57. Entonces lo voy a escribir por acá. 71.57. Sí, entonces lo vamos a escribir, que esta es la medida del ángulo C. Ahora, ya encontré la medida del ángulo C en el triángulo pequeño. Pues voy a realizar lo mismo en el triángulo grande, ¿verdad? Sumo 45 más 63.43. Pero ¿qué pasa? Esa suma ya la tengo acá. Y eso es igual a 108.43. Luego hago el mismo procedimiento. Como en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Entonces a 180 le resto 108.43. Y como resultado también me va a dar lo mismo, ¿verdad? 71.57. Entonces lo escribo. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que lleguemos a considerar algo, que si nosotros tenemos dos triángulos y de esos nosotros conocemos dos de sus ángulos, miren, solamente dos, y notamos que esos ángulos correspondientes tienen la misma medida, significa entonces que el tercero, por ende, va a tener van a ser iguales los ángulos correspondientes, ¿sí? Como en este caso, que ya lo pudimos comprobar. Ahora, entonces, pasamos a la siguiente parte del problema, y es que se nos dice que se observa en la figura que EF es igual a 2 veces BC y DF es igual a 2 veces AC. Lo vamos a anotar aquí. EF, miren, EF, este segmento es 2 veces BC. Lo podemos notar. Miren. Vamos. DEF, perdón, es igual a 2 veces BC. Estas líneas que yo acabo de trazar las podemos comparar y vemos que esta es 2 veces esta pequeña, 2 veces BC. Y DF es 2 veces el segmento AC. Miren, aquí solamente atraviesa 2 cuadrados y aquí atraviesa 4 cuadrados. Entonces es el doble. Bien, entonces podemos notar entonces que esos segmentos que hemos trazado es el doble de los segmentos que del triángulo pequeño, ¿verdad? Del triángulo ABC. Esto significa entonces que si nosotros comparamos, ¿verdad? O encontramos la razón entre los lados del triángulo grande correspondientes con los lados del triángulo pequeño, llegamos a la conclusión que es igual, ¿sí? En los tres segmentos, siempre dos en los tres pares de segmentos. Si nosotros hacemos la razón, es 2. En consecuencia, si recuerdan, en la clase anterior vimos cuáles eran las dos características para saber si dos triángulos eran semejantes. Una era que sus ángulos tenían que ser congruentes o iguales y que sus lados
la razón de sus lados correspondientes iba a ser la misma. Entonces, aquí ya hemos encontrado esas dos características. Notamos que todos sus ángulos son congruentes, sus ángulos correspondientes son congruentes, y también notamos que los lados, la razón de sus lados correspondientes es igual a 2 y es la misma para los tres pares de lados. Entonces, como se cumplen las dos características, en consecuencia podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, que fue el que construimos. A partir de esto, entonces, surge el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Dos triángulos, son semejantes si tienen dos pares de ángulos correspondientes de igual medida. En símbolo, esto significa que si el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo E, entonces estos dos triángulos son semejantes. Si ocurre esto, que encontramos dos pares, miren que solamente son dos pares de lados, los que tenemos que encontrar de que sean semejantes, sean congruentes, para así nosotros poder afirmar que entonces estos dos triángulos son semejantes. Ahora se nos presenta esta actividad donde dice investigue si los triángulos son semejantes. Estos dos triángulos, entonces voy a hacer miren, para que se note mejor, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Noten que el ángulo A mide 65 y el ángulo B mide 45. Ahora, en el triángulo DEF, el ángulo D mide 45 grados y el ángulo E 65. Pregunto, entonces, ¿serán semejantes estos dos triángulos? Noten que hoy no se encuentran como en la misma dirección, ¿sí? Vean que el ángulo A tiene la misma medida, pero del ángulo E. Y el ángulo B tiene la misma medida del ángulo D. Entonces, cuando nos aparezcan dos triángulos y que no se vea visualmente que están como en la misma dirección, pero si sus dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces significa que los triángulos son semejantes, aunque no se encuentren en la misma dirección. Entonces, como el ángulo A es igual que el ángulo E, es decir, que ambos miden 65 grados, y el ángulo B es igual al ángulo D, que en este caso miden 45, entonces podemos afirmar que esos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, son congruentes. Son semejantes, perdón. Y recuerden que este símbolo es el que me representa a mí que dos triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros los vamos a poder identificar. Y como última parte, ya tenemos la asignación número 8, que es sobre el tema criterios de semejanza, y van a investigar si las parejas de triángulos que están aquí dadas son semejantes. Y van a justificar su respuesta, porque ustedes dicen que esos triángulos son semejantes. En la segunda actividad, en el caso de que esos triángulos sean semejantes, lo que van a hacer es que van a relacionarlos entre ellos, ¿verdad? Con el símbolo semejantes, ¿sí? El símbolo que significa que dos triángulos son semejantes o de semejanza. Entonces van a escribir los vértices del primer triángulo con los vértices del segundo triángulo. Y entre ellos van a escribir entonces el símbolo de semejanza. Espero que se haya comprendido, jóvenes. Cualquier duda, consulta que tengan, háganmela saber. Y pues éxitos en esta asignación.